La pandemia por el coronavirus ha sido un evento sin precedentes, en el que la mayoría, si no es que todas las empresas se han visto obligadas a hacer todo tipo de cambios para seguir a flote, y con ello, cambios en la relación de los patrones con el resto de la empresa y sus trabajadores. En el siguiente video se presentarán los puntos más importantes a considerar acerca de los aspectos legales del empleo, relacionados a la actual pandemia mundial por el COVID-19. En este caso, acerca del pago de salarios, indemnizaciones, IMSS y forma de trabajo en caso de que la empresa pueda incurrir a continuar trabajando a distancia, conocido como el home office. La Ley Federal del Trabajo establece que en la declaración de una emergencia sanitaria por parte de las autoridades competentes será considerada como causal de suspensión de las relaciones de trabajo, cuyo efecto legal es que no existirá obligación por parte de los empleados de prestar servicios ni de los patrones de pagar el salario. Al tratarse de una emergencia sanitaria, la propia ley establece que el patrón tendrá la obligación de pagar una indemnización del importe de un salario mínimo diario durante el tiempo que persiste la emergencia y hasta por el término de 30 días. En caso de que la emergencia se extienda más de 30 días, entonces no existirá obligación de pagar salario alguno, ni los empleados de prestar sus servicios, sin perjuicio de que el patrón determine pagar alguna cantidad discrecional. Una vez concluida la emergencia sanitaria, se reanudarán los trabajos en los mismos términos y condiciones que existían previo a la declaración indicada. En cuanto al IMSS, en el supuesto de que algún empleado sea contagiado o sospechoso de contagio por COVID-19, se tratará como enfermedad general para la cual se deberá obtener el referido certificado de incapacidad y así tener certeza del periodo de tiempo que durará la incapacidad. Si el IMSS no emite el certificado de incapacidad por enfermedad general en su caso de un resultado negativo, entonces el empleado deberá regresar a sus labores o a elección del patrón permitirle ausentarse. En el caso de empresas que puedan aplicar home office a sus servicios, se deberá aclarar que no se trata de una suspensión de labores ni de un periodo de vacaciones o de descanso. La jornada de trabajo se considerará autoadministrada, es decir, cada empleado deberá cumplir de forma estricta con los horarios pactados. La obligación de continuar desempeñando las actividades con la misma intensidad y calidad y tendrán que permanecer disponibles durante la jornada a distancia. Ahora bien, si se pide a los empleados que se mantengan alejados del centro de trabajo, sin la implementación de la modalidad de home office, debe considerarse que tendrán derecho al pago completo de su salario y prestaciones. Otro aspecto que se ve afectado a raíz de la pandemia del COVID-19 es la relación sindicato-empresa. Esta contingencia tomó a los trabajadores con organizaciones gremiales, de empresa, industriales, entre otros, débiles en la defensa de sus derechos, y a los sindicatos en el momento de menor incidencia en su historia. Esto los orilló forzosamente a idear estrategias para proteger a los trabajadores en esta emergencia, ya que el papel de los sindicatos es el de ser mediadores, además de evitar comunicar ideas de miedo o de paranoia. Una de las propuestas que mayor relevancia tuvo entre los líderes sindicales fue que los acuerdos que se tomen para preservar el empleo en México sea de la mano de los empresarios. Es decir, un acuerdo tripartita. ¿A qué nos referimos con el tripartismo? Esto quiere decir a que se hace un llamado para llegar a un pacto nacional y que éste sea firmado por patrones, gobierno y trabajadores, dada la trascendencia de lo que requiere el país. En otras palabras, a un acuerdo que antes se llevaba a cabo entre la Confederación de Trabajadores de México y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se sumarán las cámaras patronales, pues en la vida real hay muchas fuentes de empleo que se cerrarán, entre otras razones, porque no se puede sostener la carga económica, por lo que se demandan apoyos fiscales para las pequeñas empresas. Además de ser una amenaza para nuestro país a nivel salud, está perturbando la economía y con eso el bienestar de muchas personas. Muchos empleados que viven al día se quedan sin trabajo y tienen familia por atender.
Aunque las autoridades como la Secretaría del Trabajo y Prevención Social están declarando de manera pública que no hay ningún fundamento legal donde las empresas puedan usar para despedir o modificar sus condiciones laborales de una manera útil. La mayoría de las empresas están tomando medidas que no son apropiadas por la ley y mucho menos por los sindicatos. Al estar sindicalizado, no te pueden despedir por tener COVID. Te deben dar una indemnización por la base del salario del trabajador por un mes. El sindicato aseguró que este no es un motivo suficiente para dejar de pagar el sueldo completo a sus empleados, y menos es motivo de despido o de recorte de personal, ya que esta pandemia es temporal. En México, nada más el 13% de la población están sindicalizados. Mucha parte de la población tiene que decidir entre arriesgar su salud y salir a trabajar, violar las restricciones sanitarias o quedarse en casa con miedo de que los despidan o que les reduzcan su sueldo.